Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el día de hoy vamos a ver una incubadora de madera que nos ha hecho llegar un compañero de nuestro canal y el cual nos ha dado permiso para compartirlo con todos vosotros. Nos explica su proyecto, ahora después pues te pondré el vídeo tal cual nos lo ha hecho llegar, pero antes quería comentaros algunas cositas. Como digo, incubadora de madera, y lo primero que vamos a ver y nos va a explicar va a ser este volteo automático de huevos en proyecto. Ahí es donde se puede ver bastante bien con ese motorcillo estilo microondas, el cual hace un volteo de arrastre. Tiene la bandeja delimitada, pero evidentemente todavía le falta el colocar las rejillas para que los huevos vayan realizando ese movimiento, y por supuesto un temporizador o timer para que vaya graduando o programando el número de volteos que quiera realizar a lo largo del día. Esta es una parte de la incubadora, evidentemente muy importante. Y ahora después nos mostraba ya lo que es la incubadora en sí, como te digo, de madera. Ahí veis esa luz porque utiliza como fuente de calor dos bombillas. Una me dijo que era de 40 vatios y otra creo recordar que era de 100. En la conversación que mantuvimos por WhatsApp yo le dije que prefería, en vez de poner la de 100 vatios, sustituirla por otras de 40, y así teníamos dos bombillas de la misma potencia a ambos extremos, lo que facilitaría una buena circulación del aire caliente y que la temperatura fuera más homogénea en el interior, y en medio pues un ventilador que creo que también era de microondas, el cual hacía mucho ruido. En esa misma conversación pues yo le comentaba que si ese ruido pues no metía vibraciones a la incubadora, porque las vibraciones no son nada buenas. Si solo es ruido pues tampoco importa mucho, ¿no? Más allá de las molestias que te pueda causar en tu casa a la hora de que esté en funcionamiento, porque si son huevos de gallina, pues son 21 días con ese sonido, con ese ventilador. De hecho, en una parte del vídeo que te vamos a dejar, pues la verdad es que el audio se escuchaba poco porque metía el móvil dentro para grabar, para que viéramos el interior, y ahí pues sonaba quizás un poco más fuerte el ruido del ventilador que su propia voz. Después ya te cuento la conversación que mantuvimos, nos pedía opinión y todo lo demás, y yo le comentaba que en este tipo de incubadoras, si vives en una zona donde la humedad relativa cuesta mucho trabajo subirla, pues que este tipo de incubadoras tenían fuga de humedad por el mal sellado de la puerta. También le preguntaba por la renovación del aire en el interior, la oxigenación, ¿veis? Ahí tiene las dos bombillas con el ventilador en medio, y que veía bien la distribución no había que ponerle ninguna pega. Lo que sí falta, evidentemente, es una vez que ya la construcción está realizada, es hacer las mediciones de humedad relativa y de temperatura para estar seguros de que todo lo que hemos hecho nos va bien. Y ese termostato que tenéis ahí, pues él ha utilizado el STC 1000, un termostato que a nosotros nos ha dado, lo cierto, muy buenos resultados a corto plazo y también a largo plazo, porque es un dispositivo, un controlador de temperatura que hemos utilizado en muchas ocasiones. Os voy a dejar ahora con estos vídeos que habéis visto, pero en la explicación del autor que nos lo ha enviado, y por supuesto dándole las gracias a él por compartir su incubadora, su proyecto, y animarte a que si nos quieres hacer llegar también igualmente tu incubadora o tu proyecto relacionado con el mundo de la cría de las aves de corral y demás, que muy gustoso lo compartiremos con todos vosotros. Así que a continuación aquí os dejo con su vídeo. También por ahí te voy a activar lo que viene siendo el motor del horno, perdón, para que cheques el movimiento que hace el bastidor y de ahí pues vamos a ver si nos llega a dar el resultado que queremos. Como puedes ver, desliza hacia adelante y va a tener su retorno para atrás. Por ahí pues tiene una tolerancia para entrar un espacio como de 4 centímetros.
el cual pues no sé, ya al momento que le haga las modificaciones al bastidor me dé el resultado para el movimiento del huevo. Nada más disculpa el ruido que produce pues el motor. Me hace falta por ahí darle un pequeño ajuste para que haga el movimiento sin necesidad de forzarse mucho. Bueno, pues, ¿qué tal, Antonio? Muy buenos días por aquí en México. No sé, a lo mejor buenas tardes por allá en España. Lo prometido es deuda, Antonio, como te lo dije en las imágenes que te mandé días atrás. Pues aquí te muestro el proceso de mi incubadora, la cual la tengo trabajando con termostato STS1000, el cual pues está trabajando bastante bien, y por ahí hice la misma conexión siguiendo tus pasos, nada más que yo no utilicé ficha de empalme. En este caso el material del cual te comenté en mi incubadora es madera, prácticamente todo. Tiene doble placa de triple A, como puedes ver. Te muestro el bastidor de lo que va a ser la parte de los huevos, el cual también pues lo tengo con su mecanismo semiautomático. Nada más que en este caso pues yo utilicé lo que viene siendo el motor a desliz, no va a ser en balancín. Por ahí te muestro el interior de la incubadora, el cual pues está trabajando ahorita, para que me des una idea de si estoy en lo correcto o tengo un error. Te muestro esas dos conexiones de bombilla, el cual pues está el ventilador de horno de microondas trabajando también al 100%. Pues qué más te puedo decir. Por ahí pues de hecho ya tengo programado lo que viene siendo el termostato también. La temperatura que le tengo programada la tengo en 37,5, y tengo lo que viene siendo el diferencial en un 0.5. La programación igual que tengo para el encendido de la incubadora pues viene siendo a 2 segundos o 2 minutos, no sé relativamente cómo trabaja el termostato aún todavía, y pues me le faltan algunos detalles, pero por ahí mira, pues ya te muestro algo de mi pequeño proyecto de la incubadora que te mencioné. De igual manera, para si quieres por ahí ponerlo en tu canal, y aquí te hago llegar el video.